Hoy la reflexión de la palabra de Dios nos hace centrarnos en la Eucaristía, en el Evangelio, el milagro que Jesús hace con este centurión recomendado. Pensemos que era la ocupación de los romanos en Tierra Santa y que los mismos ancianos lo recomiendan porque era una persona bondadosa. Muchos romanos el criterio del Imperio Romano, cuando las religiones locales no ofrecían problemas de disciplina civil, las dejaban prosperar, y encima les había hecho la sinagoga. Pero fíjense que esta modestia y esta fe, esta fuerte fe de este hombre que despierta la admiración de Jesús, la recordamos en la misa: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La dimensión vertical en la fe es muy importante, porque si no terminamos hablando con nosotros mismos o haciendo ritos que no producen los frutos que tienen que producir. Y eso lo tenemos que tener en el horizonte cuando meditamos la viveza de la carta, no la viveza argentina, de que somos listos, sino la viveza de vivo, de vívido, los colores lindos que uno cuando escucha las cartas de Pablo inclusive se imagina las cosas, se lo imagina él hablando, intercambiando sus pareceres con las personas. Y acá el sábado, terminaba la semana pasada, todavía falta una semanita de la primera carta a los Corintios, hasta el próximo sábado, donde Pablo en el capítulo 9 aclaraba una pregunta que ellos le habían hecho, que era el tema todo de la relación con el paganismo, con los ídolos, porque se conseguía la carne más barata, ¿se acuerdan? Entonces Pablo teológicamente explica muy bien: los ídolos no existen, así que si yo encuentro una carne más barata, la compro, no pasa nada. ¿Cuál es la única posibilidad que tengo que contemplar? Que un hermano que recién empieza el camino de la fe se escandalice y crea que yo estoy con la religión pagana. Entonces, en ese caso, aunque me es lícito, renuncio a eso y no lo hago. Los actos supererogatorios, que aunque lo tengo derecho, por el bien de la comunidad o por el bien de algunos de la comunidad que son frágiles, no lo hago. Renuncio contento a mis derechos. Él le pone los ejemplitos, ¿no es cierto?, de su celibato, le pone el ejemplo de que él tiene derecho a vivir del Evangelio y sin embargo trabaja con sus manos, etc. Y después aprovecha sí a distinguir algo, con lo cual esto digo que terminábamos el sábado pasado, el final del capítulo 10, él aprovecha a aclarar que cuidado con participar de los banquetes ceremoniales. Esto sí, porque es participar de otro culto. Entonces esto no es lícito para un bautizado, porque el primer mandamiento es muy rígido. Inclusive Pablo, no para asustarnos, pero le dice: no despertemos el celo de Dios, porque si Dios se pone celoso vamos a tener un problema. Entonces el primer mandamiento: no a la idolatría, no participar en banquetes cultuales de los paganos, esto no. Y también traza esta dimensión vertical y horizontal. Dice que la comunión con el cáliz es la comunión con la sangre de Cristo, y la comunión con el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo, la dimensión horizontal. Y después trata de la dimensión vertical, esta con Dios, y la horizontal con los hermanos, que tenemos una comunidad, que no necesitamos ir a otras comunidades de afuera, porque tenemos que construir la nuestra. Esto lo explicita en el capítulo 11 que comenzamos esta semana, en el texto de hoy, donde tenemos la versión de la Eucaristía más antigua. Cuando Pablo escribe esta primera carta a los Corintios, todavía no hay ningún evangelio escrito. Es la transmisión escrita de la Eucaristía más antigua que poseemos. Y Pablo la da en el contexto de una corrección. Dice: me han llegado a los oídos que hay divisiones entre ustedes, y en parte me lo creo. Y la costumbre, ¿vieron cómo va evolucionando el sentido de la misa? Porque Pablo claramente dice que en el pan y en el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Pablo dice que el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Pero todavía no había ayuno, por ejemplo. Ven que después de la cena, ¿y qué pasaba? Que llegaban los que tenían, o la casa donde se hacía, seguramente era una casa más grande, de personas más acomodadas, y cada uno comía lo suyo, y no se esperaban. Entonces, el otro día yo decía en la homilía del fin de semana en algunas, que las lecturas de este fin de semana pasado nos hacía una cardiografía de Dios, un mapa del corazón de Dios.
en nuestra cardiografía, en nuestro corazón. ¿Qué tal la comunión con la relación fraterna? ¿Qué tal la comunión con las divisiones? Me parece que a veces en la cartografía nosotros hacemos algunos dibujitos y ya arreglamos todo, porque a mí me ha pasado en comunidades cristianas encontrar gente que te diga, ah, yo con este o con aquella no me hablo. ¿Cómo puede ser? Entonces dice Pablo, esto que pasaba en la época de Pablo sigue pasando todavía, tal vez en nuestras comunidades. Entonces, recordar, una palabra tuya bastará para sanarme, dimensión vertical de la Eucaristía. El pan que comulgamos es la comunión con el cuerpo de Cristo. El cáliz que compartimos es la comunión con la sangre de Cristo. Pero también es con los hermanos. Entonces no podemos, dice San Pablo, porque si no va a tener más desventaja que ventaja la Eucaristía si no la comemos como lo que es. Y ahí aprovecha para transmitir la institución de la Eucaristía. Porque lo que recibí yo a mi vez los transmito. Que el Señor Jesús en la noche de la última cena tomó pan, lo partió y lo dio, tomen y coman porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Cuerpo de Cristo entregado por ustedes, Cristo entregado por ustedes y ustedes comiendo como animales, que no se esperan que uno come antes que el otro, que mientras uno pasa el hambre, el otro se emborracha, dice literalmente Pablo. ¿Les parece que esto va bien? Pidamos al Señor la gracia de celebrar bien la Eucaristía con esta tradición que se fue imponiendo también. ¿Se acuerdan que hace poquito, el 8 de septiembre, qué celebramos? El nombre de María, no, el nacimiento. Después del nacimiento se ponía el nombre, como a Jesús. Por eso, después de la fiesta del nacimiento de María, hoy 12, la tradición litúrgica es una tradición relativamente tardía, porque es del siglo XVI, pero que es lógico, después de la devoción al nombre de Jesús, que haya también la devoción al nombre de María, que en el Antiguo Testamento siempre se ponía a la semana de haber nacido. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a entender, ella que fue el primer sagrario, que contuvo la concepción del Hijo de Dios, que ella nos enseñe a entender el valor de la Eucaristía. La Eucaristía como vertical, unión con Dios, y la Eucaristía horizontal, unión con los hermanos, con la comunidad, con la Iglesia, para que la construyamos. En este día tengamos presente a nuestro Padre Obispo Maxi, que cumple años, y le pedimos al Señor que lo bendiga y haga fecundo su ministerio entre nosotros. Que así sea. Que así sea.